Bueno, pues les doy una cordial bienvenida a nuestra sesión final, a nuestra sesión de cierre, después de varios meses que hemos estado trabajando con los métodos de investigación en ciencias sociales. Es un tema que cada uno de los que se derivan, pues, y que tenemos en el programa, pues da como para un mes completo, ¿no? La semana pasada estábamos trabajando y Los chamacos dicen revisando que por toda qué. la parte de, pues, el muestreo, ¿no? Hicimos un trabajo en equipo, pues, una actividad que a veces nos da un poquito como de perspectiva de temor, ¿no? En la parte de los resultados de una muestra. Les quiero recordar que dentro de los enfoques de las investigaciones, hoy en día, pues tenemos tanto un enfoque cualitativo como un enfoque cuantitativo, independientemente de las áreas donde nos desempeñemos, o sea, no es exclusivo de la ciencia social o de la ciencia natural, un enfoque cualitativo o un enfoque cuantitativo. Simplemente el diseño de investigación es el que puede cambiar la ruta y de definir si es cuantitativo o cualitativo. Y a veces nosotros nos llevamos la sorpresa de que elegimos algo cualitativo pensando en que no hay muestreos, que no hay operaciones estadísticas, y eso es falso. Es decir, cualquiera de los enfoques que tomemos para hacer una investigación puede tener dentro de su diseño una posibilidad de trabajar lo estadístico. Entonces, no es exclusivo de un cualitativo o de un cuantitativo. Tiene que ver más bien con el diseño que se elija para la investigación. Por lo tanto, es importante, como les mencionaba la clase pasada, pues trabajar las posibles muestras que nos van a proporcionar una información general de la información. Entonces, el día de hoy vamos a dar continuidad y cierre a la vez de lo que sería esta cuestión de los muestreos, y voy a concluir con un ejemplo muy sencillo de lo que en muchos casos, independientemente del tipo de informe que tengamos que presentar, sea para una tesis, sea para un proyecto, pues se nos pediría para hacer una presentación de nuestros resultados. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Y hace un momentito Lluvia me preguntaba a alguien si iba a haber examen, que cómo iba a ser el examen. Bueno, les había mencionado desde hace algunas sesiones y la semana pasada en especial para quien todavía no nos haya visto en la grabación anterior o en la visita presencial anterior, que hoy cerramos, ¿no? Es el último tema, y la información de su ejercicio de evaluación, porque ya no da tiempo de hacer un trabajo como tal, es un cuestionario de 20 preguntas que va a estar abierto después de las 3:30 de la tarde de hoy hasta las 23:59 de mañana, y el tema es el tema que veamos el día de hoy. Nada más, eso es lo que va a hacer como cierre de información, porque bueno, hemos hecho entregas, ¿no? De cada sesión. Acuérdense que hoy en día, y terminando una clase hace un momento, hoy en día los parámetros pues, de lo que es una evaluación como tal, pues más allá de que haya una evidencia final con un examen, porque eso sería tremendamente conductista, y ustedes saben en qué consiste el conductismo, ¿no? Más allá de eso, pues una evaluación tiene que ver con toda una serie de procesos y entregas. Entonces, me parece que es importante llevarnos algunos conceptos, sobre todo de las actividades de la semana pasada y de esta semana que cerramos, pero nada más. O sea, no puedo dejar un trabajo más por cuestiones de tiempos, de entregas, de calificaciones y revisiones. Y para mí el cierre con la evaluación que se nos pide institucionalmente va a ser solamente del tema del día de hoy.
Los procesos que se han revisado han sido sus trabajos. En este fin de semana, antes del miércoles, van a recibir retroalimentaciones, pues es lo que se ha ido revisando, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa más son los procesos y hoy cerramos cumpliendo institucionalmente con una evaluación, pero solamente del tema del día de hoy, con lo que tengamos en nuestro material, con la sesión última el día de hoy, ¿de acuerdo? Para los que no estuvieron en la clase pasada, para los que nos han visto en las grabaciones pasadas, lo repito, esta jornada. Entonces, pues les doy la más cordial bienvenida. Estuve analizando mucho antes de iniciar pues el trabajo que se nos presentó la semana pasada por equipos y que bueno, quizá si empezamos con los equipos no nos va a dar tiempo de hacer el cierre. Entonces, elegí para el día de hoy una presentación que retoma lo que hemos estado viendo y les voy a pedir que cuando hablemos del tipo de muestreo que se está presentando, el equipo correspondiente tome la palabra, ¿no? Y me diga, nosotros concluimos lo siguiente. Entonces voy a ir cediendo la palabra conforme trabajemos cada tipo de muestreo para poder hacer como un cierre total. La presentación que voy a tomar en este momento no es mía. La presentación me parece que cierra un poquito lo que quiero ver, esperando también en función de los tiempos que pueda dar paso en los últimos 7 minutos al cierre, ¿ok? Entonces, si no da tiempo, ya saben que voy ajustando para que no haya problema. Entonces, voy a presentar lo que tenemos para el día de hoy, que aparte no se está dejando aquí. Permítanme un momentito. Ahí voy. Voy a entrar a PowerPoint. Lo voy a tener que cerrar porque si no, no me va a permitir hacer la presentación final. Ahí voy. Escucha mi computadora. Y listo. Ahí. Ahora sí. Voy a retomar lo que vimos justo de los muestreos, ¿ok? Ah, ahora sí, todavía no podemos ver la pantalla. A ver. No se deja. Voy de nuevo. Ahora sí que no se deja. Creo que aquí sí. Ya. Ahora sí ya se dejó. Ahorita van a empezar a ver la presentación. Aquí va. Que justo la semana pasada estábamos ejemplificando, pues más que ejemplificando, viendo, ¿no? ¿Por qué es importante el trabajo pues de presentar una muestra en una investigación, ya que nos va a ayudar a comprobar nuestra hipótesis, ¿no? Nuestras variables, en general nos va a permitir llegar a una conclusión del trabajo y es una manera de que formalicemos y sistematicemos toda la información. ¿Qué sucede? ¿No? Hay algunos enfoques de investigación que no llegan a requerir necesariamente la aplicación de muestras o instrumentos, se quedan en la parte solamente bibliográfica, ¿no? También existe esa posibilidad, pero el hecho de trabajar con las muestras nos permite
realmente comprobar nuestro trabajo que se está presentando en este enfoque que muchos, como les decía al principio, lo hemos como sintetizado en el enfoque cuantitativo y como les decía, ¿no? En el enfoque cualitativo también hay instrumentos que nos permiten establecer contacto con una muestra y la única diferencia es que en el enfoque cualitativo las muestras llegan a ser menos grandes, ajá, que las cuantitativas. Esa sería la única diferencia. Habíamos mencionado, y me gustó esta presentación de apoyo, porque vienen algunos ejemplos, ¿no? Dice, la población es el conjunto, población universo es el conjunto completo de todos los elementos que se van a estudiar y al número de integrantes de la población se le llama tamaño y se le representa con una n dentro de todas las fórmulas que podemos encontrar, ¿no? Hay varios ejemplos de la población pensando en nuestro país, desde pueblos mágicos, visitantes de la Ciudad de México, agencias de viajes, o sea, todo lo que para nosotros sea representativo, sean personas, medidas, puntuaciones que vamos a estudiar, esa es una población y se le va a representar con la letra N mayúscula. ¿Mm? Ahora bien, decíamos la clase pasada que las poblaciones pueden ser finitas o pueden ser infinitas. En el caso de las poblaciones finitas, hay una cantidad limitada de observaciones que queremos hacer y las infinitas son las que incluyen un gran conjunto de observaciones o mediciones que no se pueden alcanzar por conteo, son muy amplias, ¿no? Y esta presentación me gustó porque trae como los ejemplos muy claros, ¿no? La población puede ser finita contable o infinita no contable. Por ejemplo, la finita se puede determinar por una comunidad universitaria. Sabremos que hay 1000 alumnos o que hay 2000 alumnos. Y por ejemplo, si nos vamos a los peces de un lago, no lo podemos contabilizar, no hay un límite, ¿no? Para saber la cantidad que existe en ese ámbito de estudio. Entonces, ahí creo que nos queda muy claro que podemos contar con poblaciones finitas o con poblaciones infinitas. Y decíamos que la muestra es una porción, una parte, un subconjunto de esa población y es el tamaño de la muestra la que se representa con la letra N, ¿no? Entonces, de esta gran población, que puede ser finita o infinita, por ejemplo, de una universidad, esta es la población de 1000 y voy a trabajar con una muestra de esos 1000. Si fuera infinita, es el número de peces de un lago que es infinito y voy a tomar una muestra que aún no conozco, pero se reconoce o se representa con la letra N. La forma en que yo puedo obtener esas muestras tienen diferentes divisiones, ¿no? Por ejemplo, decíamos la clase pasada, hay muestras aleatorias, que estas muestras aleatorias se consideran siempre y cuando cada observación, cada medición de la población tenga la misma posibilidad de ser seleccionado, ¿no? Entonces, aquí tengo mi población en general y voy a tomar una muestra aleatoria donde todos tienen, todos tienen esa posibilidad, ¿no? No tengo ningún margen para decir a lo mejor todos los que vienen de azul hoy o todos los que vienen de verde son los que van a estar. Todos tenemos verde, azul, amarillo, la misma probabilidad de ser seleccionados. Y esa es la muestra aleatoria. Y hay una muestra que se llama no probabilística, que ahí vamos a seleccionar una muestra por el hecho de que sea accesible. Es decir, los que vamos a trabajar en la investigación se seleccionan porque son más factibles de poder trabajar con ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual no tengo aquí mi población, y voy a seleccionar quizá los de mi facultad, ¿no? Ya no los de todas las facultades, porque tengo mayor acceso a la facultad de psicología, y entonces son individuos conocidos que no necesariamente significa que tengamos relación con ellos, pero es una muestra mucho más disponible, mucho más accesible la de psicología que la de todas las facultades de una universidad. Uh-huh.
Y decíamos que, pues, además, Maestra, ahí sí, nos tocó a nosotros como equipo adelante, por favor. hablar de la de cuotas y la de conveniencia. Fuimos Lucy, Lisbeth y yo. Ajá, por favor. ¿Están compañeras por ahí? A Yo mí me también tocó. estaba. Sí, Sí. pero también nos tocó la del muestreo no probabilístico. No, es que dentro del no probabilístico nos tocó la de cuotas y conveniencia. Ajá, sí. Todavía dame un momentito en lo que ya se ubicaron como tal. Voy a Ok, recordar esta parte y en este momento les cedo la palabra. ok. Decíamos nosotros que el muestreo nos va a permitir seleccionar a partir de una muestra estadística el cómo localizar a estos posibles integrantes, ¿no? de la población en general. Y decíamos, ¿no? La semana pasada que hay dos tipos de muestreos, tanto el probabilístico como el no probabilístico. En el probabilístico estaba el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado, conglomerado y bueno, hay más divisiones, ¿no? Y en el caso del no probabilístico, pues existen por cuotas de opinión, el casual, el bola de nieve y bueno, también podríamos hablar de una gran cantidad de tipos de muestreos. Casi todos, en el caso del aleatorio, tienen una, decía hace un momento, una misma posibilidad de ser elegidos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son los que dentro de la investigación se acercan más a posibles respuestas relacionadas con el tema que estamos nosotros investigando. Entonces, nosotros trabajamos con una población con una técnica de muestreo para obtener nuestra muestra. Eso es lo más importante que tenemos que recordar. Es decir, las muestras se obtienen a partir del tipo de muestreo que vamos a ir trabajando. Voy a empezar por el muestreo aleatorio simple. Por aquí debe también estar el equipo. Me pueden interrumpir, ¿no? Así como ahorita escuchamos que ya se están poniendo de acuerdo por ahí algunos equipos, hay un muestreo aleatorio simple. Si no me interrumpen, yo sigo, para poder terminar en tiempo y forma el día de hoy. Yo voy a explicar el complemento que ustedes tengan, por favor, me interrumpen sin ningún problema, ¿no? Estando aquí los equipos participantes. Ahora sí empiezo con la ejemplificación, con la explicación y cuando el equipo esté presente, por favor, me interrumpen sin ningún problema. Lo que aquí les presento es cómo podemos trabajar el muestreo aleatorio simple. Aquí se asigna un número a cada individuo y mediante un medio mecánico, fíjense bien, sea una bolsa, una tabla, una calculadora o una Maestra, computadora. Adelante. buen día. Sí, nuestro equipo está formado por Alex, Neida y Violeta. Adelante. A nosotros nos tocó el muestreo aleatorio simple. Se utiliza en pruebas más que todo homogéneas, que se quiere saber una pregunta, como por ejemplo, tenemos una población, aquí como lo podemos observar, se debe tomar una muestra representativa de esa población que nos represente, podemos decir, dependiendo si es extremadamente grande, si debemos tomar un porcentaje, un 1%, o dependiendo, a veces podemos tomar un 10% de esa muestra. Ya después que nosotros tomamos nuestro subconjunto o elementos, en este caso, en el muestreo aleatorio simple, se toma al azar, es al azar. Si nuestra muestra está representada por 5.000 personas, vamos a tomar para factorizar o para disminuir esa población, para hacerlo más fácil para nosotros en cuanto a tiempo y todo eso, tomamos una pequeña muestra, esa pequeña muestra se toma aleatoriamente y de allí, por ejemplo, podemos decir, el gobierno quiere saber qué cantidad de personas se vacunaron en el estado de Tabasco, a partir de qué cantidad de personas, vamos a hacerlo así más general, qué cantidad de personas se vacunaron en el estado de Tabasco.
Entonces, si tenemos una población de 10.000 habitantes, podemos tomar una muestra de 1.000 y en esa muestra de 1.000 lo tomamos aleatoriamente. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tienen la misma probabilidad de salir seleccionados. Elegidos. Ajá. Elegidos, correcto. Y también, muchas gracias, Gaby. Y también es importante que por eso, o sea, todo el mundo tiene esa posibilidad y por eso podemos colocar en una bolsa o en una tabla, dependiendo de ese número, ¿no? Pero tampoco es infinito, ¿ok? No son los peces del lago, ¿no? Es algo que tenemos nosotros bien ubicado. Utilizando calculadoras, computadoras, tablas, ¿no? Con números aleatorios, quienes saldrían seleccionados, pero en las iguales circunstancias, ¿no? Y se le entrega un número a la población general, maestra, se le entrega como un número y después se toma, exacto, puede ser de una bolsa o algo digital, alguna lista digital, algo así, y ya luego aleatoriamente se van de acuerdo a la muestra que para nosotros sea representativa de esa población. Que hoy en día, por ejemplo, para muchas cuestiones de tipo informativo, ¿no? Como tú bien pusiste el ejemplo, tu equipo, queremos saber quiénes están vacunados, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todos se supone que entramos en un sistema de vacunación, todos tenemos oportunidad de informar cuál es nuestro caso. Que yo podría pensar todos los de mi calle, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, hay quien no cree en la vacuna, hay quien no pudo, hay quien estaba enfermo, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante el tipo de información que obtenemos de esa muestra, ¿no? Porque es totalmente aleatoria, de manera muy sencilla y que nos va a permitir que todos tengan la posibilidad de haber integrado esa muestra. También decíamos la clase pasada que hay un muestreo aleatorio sistemático, donde ahí sí se enumeran a los elementos que están en una población, pero ahí sí somos como selectivos. En lugar de que todos entren, solamente se extrae uno. Y entonces a ese número de individuos se le puede conocer dentro de las fórmulas como K, ¿no? Porque sí selecciono a uno no con una característica especial, simplemente asigno la posibilidad dentro de esa gran población de que sea ese el elegido. El ejemplo está aquí, fíjense muy bien. O sea, también, maestra, disculpe que le interrumpa. Adelante. También en esas es mucho más sencillo. ¿Por qué? Pero no todos tienen la misma probabilidad de salir, porque como tomamos un número aleatoriamente, a partir de ese número que se tomó, es que se tiene, después, a partir de allí es que se toma un patrón o comportamiento fijo, que si lo vamos a tomar cada 10 personas, pero a partir de ese número, entonces todo lo que tuvieron antes de ese número, o sea, ya no tienen la posibilidad de ser elegidos como muestra. Ajá, es mucho más sencillo. Aquí es el ejemplo. Pero... Ajá, si lo observamos en pantalla, la población es de 60, ¿no? O sea, la general, y ya la muestra es la N minúscula. Si se fijan, como decía Gaby, en este ejemplo, como puede haber otros patrones, cada 5 es el elegido, ¿no? Entonces aquí está el 7, el 2, el 17, el 22, el 27, el 32, esos son los elegidos. No sabemos quiénes son, o sea, no hay ninguna preferencia, pues por eso sigue siendo un muestreo aleatorio. Simplemente ya vamos ubicando casi 1, 2, 3, 4, 5, entras, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10, entras y así sucesivamente. Esa es otra posibilidad del muestreo y que finalmente no incidimos, o sea, no estoy eligiendo a mi amiga, al compadre, al que sabemos que nos va a dar el resultado que yo quiero, no, sigue siendo aleatorio. Y hay otro más que es el estratificado. No sé si a alguien más le haya tocado el estratificado. Y a nosotros nos tocó, de hay una presentación, de hecho, por una parte que hay, pero como hay poco tiempo, adelante, coméntalo. Y lo comento y subo la presentación ahí al chat. Por favor. En el estratificado, la población se divide en grupos homogéneos y basados en alguna característica relevante. Se usa cuando la población es diferente entre sí y se desea asegurar que la muestra represente adecuadamente cada subgrupo. Y normalmente se usa en investigaciones que requieren ya un análisis más detallado de sus subgrupos. Puede ser de 3 tipos. El muestreo puede ser simple, puede ser proporcional y puede ser óptimo. En el simple, a cada subgrupo se le asigna el mismo número de unidades sin tener en cuenta ningún otro factor.
En el proporcional, de acuerdo a al tamaño de cada subgrupo, se asigna la cantidad de muestras proporcionales a estas. Y el tercero, que es el óptimo, es el que da la muestra más precisa y representativa. Sin embargo, aquí ocupa ya elementos de estadística, tales como la varianza y correlaciones para obtener esos resultados. Perdón Entonces, que te interrumpa, y si vemos este dibujo que está aquí en este momento, que nos está explicando René, es justo eso, ¿no? Si se fijan, ¿no? Hay estratos, ¿no? Por ejemplo, aquí, donde están, no sé, 10 personas, y de esas 10 estoy eligiendo 3, si se fijan por los colores, ¿no? Y del otro estrato hay una característica, sigue siendo aleatoria, pero como dice, ¿no? Hay una parte de fórmula estadística en donde me dice del estrato 2, integro 2 y no 3. Ese sería el ejemplo visual, ¿no? De cómo estaríamos trabajando con este tipo de muestreo que sigue siendo aleatorio, ¿verdad, René? pero no había puesto el micrófono apagado. Sí, así es. Entonces, bueno, y la presentación donde ya se explica un poquito más, te lo subo al chat. Sí. Y también existe un muestreo aleatorio, pero por conglomerados. Ojo, el que acaba de comentar René es el estratificado. Son estratos que son categorías diferentes, ¿no? A esas categorías se les llama estratos. Por ejemplo, no quiero ser así como muy, se me ocurrió un ejemplo de estrato, pero no, ese no sería muy adecuado. Por ejemplo, puede ser mujeres y hombres de 18 a 22 años, de 23 a 25 años y así sucesivamente. No podemos hablar de esos estratos, que son categorías. Pero también existe un muestreo aleatorio también que es por conglomerados. No son estratos, sino conglomerados. No sé si a alguien le tocó conglomerados que quiera comentar algo. A mí, maestra, soy Adriana. Adelante, Adriana. Gracias. El muestreo conglomerado es un método de selección de una muestra estadística en el que se divide una población por grupos que tienen alto nivel de representatividad de la totalidad, para después analizarlos todos o algunos de los elementos de uno o de varios grupos. Los conglomerados o grupos deben de estar previamente divididos. Por ejemplo, pueden ser vecindarios, perdón, y tienen que representar la heterogeneidad de la población. Además, es necesario que sean homogéneos, es decir, que tengan características similares entre sí. Esos son los muestreos. Se utilizan en estadísticas para determinar cómo se seleccionan los elementos de una muestra, es decir, de una parte de la población que permitirá hacer inferencias sobre la totalidad. Este tipo de muestreo es probabilístico porque se puede saber, perdón, la probabilidad que tienen los grupos o los elementos de ser seleccionados. En el caso del muestreo conglomerado, todos los grupos tienen la misma posibilidad de ser incluidos de la muestra, perdón. Ya que es una técnica que se realiza al azar. Igual, este procedimiento, ¿no? Ajá, exacto. Por eso sigue siendo aleatorio. Imaginen una población, se me ocurre en este momento del Estadio Azteca, ¿no? Que esa sea la población es enorme, ¿no? Casi 100,000 personas. Pero de esas vamos a trabajar de manera aleatoria. Son grupos heterogéneos porque todo el mundo va quizá a ver un espectáculo, pero no hay relación, interacción necesariamente entre todos, ¿no? Son heterogéneos en general. Al ser heterogéneos, entonces podemos utilizar esto que se menciona como conglomerado, y como ven aquí en la presentación, los vamos seleccionando, ¿no? Ahí está el conjunto, ese grupo, cierto número de conglomerados que vamos a investigar. ¿Algo más, Adriana? Es correcto. Sí, el ejemplo está perfecto, Miss. Yo lo había visto, por ejemplo, en un vecindario, ¿no? Sí. Es la misma forma que podemos verlo, el conglomerado, la población se divide en heterogéneos, igual de la misma forma. Y sigue siendo aleatorio, no hay no es azar,
no hay ningún sesgo que nosotros podamos intervenir, ¿ok? Eso es muy importante también, porque si nosotros intervenimos, entonces la muestra deja de ser objetiva, que esa es una de las críticas que se hace, por ejemplo, a la investigación cualitativa, que de eso al término de esta presentación les quiero hacer un comentario. Ahora existen los muestreos no probabilísticos. Ahora sí, algún equipo que nos pueda comentar un poco más sobre el muestreo no probabilístico y que vienen algunos ejemplos, ¿no? El causal, el de cuotas, el de cadena, bola de nieve. Adelante, por favor. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Ah, bueno, a nosotros nos tocó lo del muestreo no probabilístico y dentro de este muestreo también nos tocó el de cuotas Ajá. y el de conveniencia. Adelante. El muestreo no probabilístico es una técnica en la cual un investigador selecciona unas muestras basadas en un lugar en Sí. donde se hace selección al azar sobre la población. A diferencia del muestreo probabilístico, el muestreo no probabilístico no toma en sí, o sea, en general toda la población, sino que se selecciona al azar y no toda la población tiene la dicha de ser participante en el mismo estudio. Sí, claro. Dentro de ese muestreo no probabilístico está el muestreo de cuotas y Voy a hacer cuotas aquí. Eso. Ahí está. Ok. El muestreo de cuotas es aquel que se efectúa seleccionando a los integrantes en donde se va a hacer la investigación y como objetivo es para cumplir algún nivel determinado o una investigación determinada por la representación para ciertos segmentos o grupos de la población. Uno de los ejemplos lo tiene mi compañera Alejandra, que es sobre el ejemplo del muestreo de cuotas. Les comentaba, por ejemplo, que un restaurante que existe en Jalapa se llama Monat. Su grupo, sus asesores, los encargados de mercadotecnia querían hacer como pues saber ciertas cosas que de gusto de sus clientes. Y entonces, de manera como muy libre, dijeron, a ver, necesitamos, hasta hicieron una convocatoria, necesitamos tantas personas, hombres, mujeres de entre 17 y 22 años, y nada más ubicaron más o menos la zona donde estaba el restaurante. Ese fue el ejemplo que compartí en cuanto a lo que podría ser un muestreo por cuotas. Exactamente, ¿no? Se buscan algunas características, ¿no? Por ejemplo, desde el espacio, el tipo de personas, ¿no? Que quizá puedan acudir, porque, por ejemplo, en estos lugares, o sea, dependiendo del lugar, pueden acudir empleados, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir que cuando salía de la universidad donde trabajaba, todos íbamos a un pequeño restaurancito y si nos ubicaban sabíamos que casi todos éramos o profesores o teníamos, o eran secretarias, porque incluso hasta el horario, ¿no? Y claro, sexo, edad, religión variaba, ¿no? En esa parte, pero sí teníamos como que un espacio, ¿no? Elegido y sería muy fácil ahí, ¿no? Trabajar un muestreo por cuotas, que si vemos aquí la presentación, aquí lo pueden ir ustedes visualizando, ¿no? Con la parte gráfica que aparece aquí. Ese en cuanto a cuotas. No sé si tengan algún otro más. Tenemos también el muestreo por conveniencia. Ajá. Y el muestreo por conveniencia es una modalidad de selección de una muestra y estadística, por lo cual el investigador elige a aquellos sujetos a los que tiene mayor facilidad de acceso. Por esto, por esta proximidad geográfica o de otra índole. Tenía otro ejemplo, mi compañera creo que Violeta.
Adelante, Violeta. No, ¿qué? No. Era yo. Lucy, ¿no? Mi compañera Ana, perdón. Y Adelante, yo también Ana. conseguí otro ejemplo, pero primero que diga su ejemplo mi compañera. Claro. Bueno, tal como lo mencionó Lisbeth, consiste en que el investigador selecciona a las personas que le convienen al investigador para su muestra. Y un ejemplo que tomamos mis compañeras y yo es el de un doctor que trabaja en una institución que quiere realizar un estudio óptico para comprobar si los jóvenes mejoran su vista después de realizar unos ejercicios visuales. Entonces, para su muestra, ocupa a las personas que es el alumnado de esa institución donde trabaja. También se conoce como causal o accidental, porque, digo, y su nombre tiene que ver con esta explicación que acaban de hacer. Justo la palabra o el término clave es accesibles, ¿no? Que sean más cercanos, ¿no? No a nosotros, sino a la posibilidad de ser encuestados. Y que se dan en el momento preciso y que puedan ser más factibles de prestarse al muestreo, a la investigación. Maestra, Adelante. sí, buenas tardes a todos. Hola. También comentaba yo a mis compañeras, la semana pasada no podía yo hablar, Sí. pero no sé si esté en lo correcto. Yo les comentaba que, por ejemplo, también un muestreo por conveniencia sería, por ejemplo, en dicha empresa X, ¿no? Que de repente en un momento u horario ahí dentro se haga una encuesta de, por ejemplo, de qué le pareció el servicio, qué opina, que si está bien o está, o sea, incluso a veces en los súper, ¿no? Por ejemplo, puede ser en los súper, yo les comentaba en los bancos también, no sé si esté en lo correcto. Es correcto, e incluso antier me pasó a mí, y digo, es cuestión nada más como de ubicarnos. Pedí una pizza a domicilio en un lugar que se llama Domino's Pizza, y luego me aparece en línea, y luego me aparece encuesta de servicio, ¿no? Entonces se da en un momento determinado, en un horario determinado, y te llega y es posible que tú puedas responder. Y ahora no necesariamente tiene que ser presencialmente. Hay muchas formas también de obtener la información de muestreo con estos medios digitales, ¿no? El ejemplo que presento aquí en el PowerPoint dice encuestas en vía pública que se realizan en un momento y en un día determinado, ¿no? Los que están bajando de una estación de metro, de camión, de autobús, van pasando y generalmente tienen ciertas características, ¿no? Los de las 2 de la tarde, los de las 7 de la mañana y los de las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, por eso también se le llama causal o accidental. Y tengo también un muestreo por cuotas, no sé si les tocó también, perdónenme, por cadena o bola de nieve, no sé si les tocó a ustedes también. No, ese había dicho usted que la última persona que no tuviera equipo iba a dar ese tipo de muestreo, pero no dijo a quién. Perfecto, entonces lo voy a explicar yo porque tampoco lo asigné. Fíjense que este muestreo también es interesante y me gusta su nombre, ¿no? El de bola de nieve. El más correcto, vamos a decir que es el de cadena, pero se conoce comúnmente también como bola de nieve. Ahí consiste en identificar a individuos que nos puedan proporcionar la mejor información sobre cierta circunstancia, acontecimiento o experiencia y que conducen a otros y a estos otros a obtener una muestra suficiente. Es decir, vamos a pensar que sí habría cierta selección, ¿no? Pero que ellos nos van dando información de quién más puede darnos esa misma información y por eso se llama de cadena de bola de nieve, ¿no? La bola de nieve corre, corre, corre y se hace más grande. Esto lo podemos encontrar en mi caso, en algún momento lo trabajé con algunos de nuestros egresados, fue una reunión de egresados
y empezaba yo a preguntarles la importancia que era para nosotros conocer en dónde estaban ubicados, dónde estaban trabajando, porque era también a la vez promoción de nuestras carreras y de la facultad. Entonces, yo les decía, si conocen a alguien más que nos pueda proponer, ay, sí, porque fulana está en BBVA, no, porque aquella se fue a vivir a no sé dónde, y entonces hicimos un muestreo en cadena, donde pudimos obtener información suficiente y necesaria de dónde estaban nuestros egresados colocados. Entonces empecé por 5 y esos 5 nos contactaron a otros 5 y así sucesivamente hasta obtener la muestra que necesitábamos. Entonces, no todos eran conocidos. Yo les pudiera decir que los del principio, que fueron unos 6 o 7, y todos los demás sí estaban en el mismo ámbito de relación o de trabajo, pero no necesariamente nos conocíamos frente a frente y nos pudieron dar información en esos rubros, ¿no? Entonces, por eso se le llama muestreo de bola de nieve o en redes. El nombre con el que lo pueden encontrar en mayores ocasiones se llama muestreo en cadena. También hay un muestreo que se conoce como intencional o de juicio. Este tipo de muestreo casi siempre están integrados por sujetos en los que el investigador ahí sí considera que pueden aportar más información en el estudio. Tampoco necesariamente se conocen, pero que sobre la temática hay experiencia y conocimiento. Ejemplo, si ustedes van a trabajar sobre una cuestión de psicología forense, tendrían que ir a un área muy cercana o muy relacionada con, porque si fuera abierta, ¿no? A cualquier facultad, a cualquier medio, es más difícil encontrar quien te dé información sobre psicología forense, ¿no? Que tiene ciertas características. Entonces, ese sí es un muestreo mucho más intencional. Ejercicios de muestreos hay muchísimos, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía en la presentación pasada, ¿no? Hay diferentes maneras de poder hacer esa selección y no solamente con la parte estadística, ¿no? Sobre todo cuando son los aleatorios simples, colocamos los nombres, los números en una bolsita y podemos ir sacando. Hay diferentes formas de trabajar el muestreo. En cuanto al tamaño de la muestra, acuérdense que la muestra representa el número mínimo que deberíamos obtener para la información y que sea fiable y que tenga relación con el tamaño de nuestra población. Generalmente podemos pensar en técnicas varias para poder obtener esa muestra. Para calcular el tamaño de la muestra, acuérdense que hay que tomar en cuenta 3 factores: la confianza, el error y la variabilidad. Cuando hablamos de porcentaje de confianza es la generalización de datos de la muestra hacia la población total. O sea, ¿qué tanto esa muestra la podemos generalizar? Es fiable y es confiable. El error. Siempre hay que estimar un margen de error que puede fallar al momento de hacer la generalización. O sea, siempre dentro del muestreo tenemos que pensar en cierto margen de error o falla. Eso es un proceso natural y que se debe de tomar en cuenta. La variabilidad tiene que ver con la comprobación de las hipótesis. Mientras más grande sea, mayor será el tamaño de la muestra, es decir, ampliamos un poquito la posibilidad de comprobar la hipótesis a rangos mucho más pequeños que nos pueden incluso cuestionar, ¿no? la fiabilidad o la veracidad de la misma. Cuando hablamos del nivel de confianza, es la seguridad, les decía hace un momento, para generalizar los resultados obtenidos. Y mientras haya mayor nivel de confianza, pues tiene que ser mucho más grande el tamaño. Entonces tenemos que buscar un porcentaje de confianza menor para que podamos tener significatividad en los resultados. Casi siempre, fíjense bien, aquí está en esta presentación muy clara, el común en las investigaciones de nuestra área social es buscar un 95% de confiabilidad. O
sea, podemos tener el 99%, el 90%, pero lo ideal es buscar un nivel del 95% de confiabilidad. Los valores Z se obtienen mediante tablas. Aquí no hay mayor circunstancia. Hay unas tablas donde nos van manejando el nivel de confiabilidad y es ahí donde podemos encontrar los valores que tenemos que utilizar en las muestras. Entonces, la sugerencia para nuestras áreas en ciencias sociales sería buscar un nivel de confianza del 95%. En cuanto a la posibilidad de error, ¿no? Pues es difícil siempre pensar en un 99% de precisión. Casi siempre el porcentaje de error o falla es aceptable en un 5%, que hablando de nuestro nivel de confianza entra o cabe perfectamente en esas posibilidades. Es decir, hay un 5% de error que hay que considerar dentro de ese sesgo, ¿no? De posibilidades, sí, pero hay que tomarlo en cuenta. Y la variabilidad es lo que caracteriza al estudio. Casi siempre, cuando no conocemos la posibilidad de los márgenes, ¿no? En los que nos podemos equivocar, que es el de error, y el de la confiabilidad, siempre tenemos que pensar que existe variabilidad, o sea, existe la posibilidad de que las características del grupo con el que estamos haciendo el análisis pueda tener alguna posibilidad de no estar dentro de los parámetros que estamos pensando y hay que buscar un parámetro mayor. Hablando de las características de nuestras variables en las hipótesis, puede ser, podemos encontrarlo. Y generalmente los tamaños de nuestras muestras se estiman por medias y generalmente tenemos dos tipos de fórmulas trabajando las medias. Cuando trabajamos con cuestiones o enfoques cualitativos, cualquiera de estas dos que están ustedes viendo conmigo en la pantalla pueden servir. Y para las variables cuantitativas, también tenemos dos opciones de búsqueda de esas medias poblacionales, que son cualquiera de estas dos cualquiera de estas dos fórmulas que aparecen aquí. Si nos preguntaran cuáles son las que más se ocupan, hay algunas, pero dependiendo de nuestros asesores, de quienes nos estén guiando en la investigación, podremos ocupar la mejor muestra. Acuérdense que cuando se realizan investigaciones, generalmente estamos apoyados o acompañados de un asesor y él es quien nos va, una vez revisado todo el proceso, quien nos puede decir cuáles serían las mejores opciones de fórmulas para aplicar en nuestros estudios. No estamos solos ni los vamos a aplicar de alguna manera aleatoria, ¿no? Así como son las muestras al azar, no. Tenemos también que tomar en cuenta que hay fórmulas para muestras infinitas y para muestras finitas. Eso también es importante. No es lo mismo establecer una muestra con peces del mar que con personas en una facultad determinada de una universidad. Aunque la universidad sea la más grande y tenga 10,000 estudiantes, me puedo ir hacia una posibilidad de muestreo con una población finita, ¿no? Que me va a dar información relacionada con. Las muestras generalmente se toman, les decía yo, con fórmulas y las fórmulas tienen casi siempre pues una definición, ¿no? Donde N, ¿se acuerdan que decíamos mayúscula es la población en general? La N minúscula es la muestra, la Z que mencionaba yo hace un momento es el nivel de confianza, la P y la Q son las variabilidades, la E mayúscula es la precisión de error y la desviación estándar que vamos a utilizar. Entonces, eso ya está conformado, ya existen programas de cómputo que nos pueden ayudar solamente a identificar los elementos de las muestras y a obtener los resultados. Eso también es importante, ¿no? Que yo les diga, generalmente los ejercicios con muestras pues nos hacen utilizar estos parámetros estadísticos
y pues hay una gran cantidad de bibliografía que se puede recomendar al respecto. Y hay un programa muy bueno que se utiliza, que se llama el SPSS en Windows, donde nos ayuda a hacer el análisis estadístico. Se los comento porque, bueno, finalmente la parte manual es interesante, es importante, pero ya estamos en este día posibilitados para sufrir un poquito menos, ¿no? En relación a las muestras, siempre y cuando identifiquemos qué tipo vamos a utilizar. Va a ser una población finita, una población infinita, un muestreo probabilístico o no probabilístico, y entonces nos apoyamos de lo que serían nuestras fórmulas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros ya obtuvimos un resultado de esas muestras, ¿no? ¿A dónde nos lleva esas posibilidades? Una vez que nosotros ya tenemos pues una respuesta, ¿no? Como tal, un análisis de esa información nos va a llevar a obtener conclusiones. Las conclusiones, ¿a dónde nos sitúan? ¿No? ¿En dónde nos sitúan? Las conclusiones nos van a llevar a que nosotros afirmemos, confirmemos cuáles serían las posibles respuestas a nuestras hipótesis. A veces las conclusiones nosotros las centramos como en los resúmenes de toda la investigación. Y no, o sea, las conclusiones son finalmente las respuestas que obtenemos de nuestra investigación. Las conclusiones pueden ser tantas como necesarias, es decir, no hay un número. Yo no les puedo decir, necesitan anotar las conclusiones en 3 cuartillas o en 2 cuartillas. Esto de los números en las presentaciones de información son muy relativos. Más bien, a partir de nuestra pregunta de investigación y de nuestra hipótesis, ¿cuáles son las conclusiones a las que me llevan, por ejemplo, la obtención de resultados en una muestra? Sobre todo, revisar la variable dependiente y la variable independiente y definir si al término de todo este proceso de investigación estoy confirmando la gran pregunta de investigación que elaboré. Entonces, las conclusiones tienen que ver con el proceso de aplicación de nuestros instrumentos. Eso es muy importante que les comente. Y si ustedes me preguntaran en este momento, si no trabajamos un tipo de investigación donde los instrumentos trabajen muestras, por ejemplo, si utilicé un registro, ¿no?, de observación, si utilicé una escala de Likert, que es un registro de observación, si utilicé un sociograma, ¿no?, por ejemplo, pues sí, probablemente no en todos los casos tengamos fórmulas estadísticas, pero sí personas que fueron observadas. Y entonces hay conclusiones sobre esas observaciones, ¿no? Si ustedes me dijeran, yo no apliqué un instrumento con muestreo ni probabilístico ni no probabilístico. Establecí, por ejemplo, que iba a ser una entrevista en profundidad, que puede ser a una persona entrevistada en 3 ocasiones diferentes, o yo utilicé un focus group, o yo utilicé una escala de Likert. No tengo una estadística ni elegí con estas características un muestreo. Pues ese instrumento que aplicaste y que instrumentaste como tal es el que te va a llevar a las conclusiones. Es decir, tú hiciste una observación, hay formatos para observar, las escalas de Likert o las escalas estimativas ya tienen una conformación para informar, para obtener datos, y sobre esas son las que vas a obtener tú la respuesta. ¿Cómo se presenta? Pues ustedes saben que hay diferentes formas de hacer una presentación de una investigación. Si se trata de una tesis, es en una disertación oral y además un material digital o impreso. Si es un proyecto en un trabajo, el proyecto también implica una presentación ante un conjunto de personas. Y si es, por ejemplo, una cuestión solamente informativa, pues sí debes de conformar tu portada, tu introducción, todo el desarrollo de la investigación que va desde el problema, la hipótesis, los objetivos, el marco teórico, tus instrumentos si los tienes y tus conclusiones
Y algo más, la bibliografía. ¿Se acuerdan que muy al inicio les decía cómo evitar plagios? Utilizando citas, fuentes fidedignas y presentándolas. Ese sería como el punto final que yo les diría que es imprescindible en una investigación. ¿Cuáles son sus fuentes de investigación? Y las citas, que son muy importantes. Por cuestión de tiempo, ya decía yo que en la última sesión quería comentarles un poquito de las citas. Se los dejo como un material de apoyo que puede ser útil para ustedes, muy sencillo, que es el que utilizo yo para explicar brevemente cómo hacer citas. Ese se los encargo mucho, he utilizado en diferentes momentos para quienes están trabajando conmigo el desarrollo de la tesis, ahí sí del ejercicio práctico. Se los dejo como un material de apoyo, así lo voy a titular, material de apoyo. Para esta sesión voy a volver a subir la presentación de la semana pasada, esta que les decía que no es mía porque era muy visual, y el examen. El examen va a ser justamente de estos temas de cierre sobre los muestreos, que luego son medios complicados solamente para que conceptualicen. Si ustedes imprimen, por ejemplo, las presentaciones o las tienen en el momento que están contestando el examen, me parece que no van a tener ningún inconveniente. Y yo lo único con lo que cerraría es esto. La investigación está al alcance de todos. Hoy en día, la cuestión estadística nos puede ayudar mucho los programas que ya existen. Entonces, no hay que tenerle miedo al muestreo. Como hace muchos años, a mí me tocaba, en verdad, o sea, me tocó hacer el ejercicio en una bolsa de plástico, ir sacando. Era muy pesado. Hoy en día no, ya es diferente. Y tercero, por favor, que haya siempre un interés por reconocer que si mi idea no es mía, se la dé del que lo estoy tomando, ¿no? Eso evita plagios, evita tantos problemas con la información y es, por lo tanto, hacer las referencias bibliográficas adecuadas y citar y de ahí nosotros explicar. No pasa nada. Es importante darle valor a quien quizá pensó algo antes que nosotros. Entonces, si se fijan, las investigaciones tienen que ser así, al alcance, factibles y accesibles. Si a ustedes les toca hacer una investigación en lo que resta de sus trabajos, ojalá lo recuerden. Ojalá recuerden sobre todo la parte de la bibliografía, es muy importante. Y si no, en algún ámbito de trabajo profesional, presentarlo sería también muy importante. En el material de cierre, porque van a haber varios materiales, también les doy como un índice de cómo podría estar integrado una investigación, porque luego nos olvidamos de esa parte. Entonces, ojalá se lleven de esta sesión de cierre los materiales de apoyo y que el examen es parte de, pero que no sea su apuro, sino los trabajos que hemos ido trabajando, realizando, y que nada más faltaría mi retroalimentación personal. Eso sería todo. Y sí, Jesús, te escucho. Buenas tardes. Disculpe, para las tareas pendientes, ¿hay una posibilidad de entregarlas? Yo creo que no, porque di tiempos, estuve abriendo en diferentes momentos, incluso voy atrasada yo en revisiones porque dejé algunos tiempos, ahorita ya no, porque a mí, eso sí les quiero decir que me piden las calificaciones a más tardar el miércoles, luego me tardo el jueves, porque trato de que ustedes tengan su calificación un poquito antes por cualquier aclaración. Ya si hay algo muy particular que tú me digas, tengo un justificante médico, entonces ya hablas directamente conmigo, ¿ok? Para alguna tarea muy especial. Igual, no solo para Jesús, para alguien en este par de días hablaría ya conmigo de manera muy particular. Entonces, ahorita nada más sería el examen, profe, pero no sería ningún trabajo de tarea. No hay trabajo. No, ya no. Okay. Ya no. Solamente es el examen de nuestra sesión relacionada con los muestreos. Nada más. Eso fue lo que comenté al inicio y así lo sigo manteniendo. ¿De acuerdo? Y ¿seguiremos bueno, viéndolo en el siguiente cuatrimestre?